Buenas tardes a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. En esta nueva videoclase vamos a continuar desarrollando los contenidos de la unidad número 1, la construcción de un diagnóstico psicopedagógico en el ámbito educativo. En esta oportunidad vamos a tomar el material de lectura de la autora María Eugenia Greco, que va a abordar la autoridad pedagógica en el ámbito educativo. Ella va a partir de una pregunta en este material donde ella va a intentar fundamentar el por qué se debe criticar, ¿sí? La autoridad pedagógica en estos tiempos que ella refiere son tiempos de transformación. Pero va a abrir un poco más la propuesta y va a dar como precisiones sobre el sentido de esta crítica, ¿no? Esta mirada crítica sobre la autoridad de la escuela eh, intenta, digamos, o se propone, no solamente criticar, sino también poder analizar, ¿sí? ¿Qué sucede con la autoridad pedagógica? Poder cuestionar y poder también reflexionar sobre este concepto para poder visibilizar qué sucede con esta autoridad pedagógica y qué cuestiones deberían empezar a ajustarse a los efectos de que se pueda, digamos, modificar y recuperar la autoridad pedagógica en la escuela. Ahora vamos a ir desarrollando de manera más puntual estos tópicos. Y ella va a partir sobre una mirada que hace referencia a la función estructurante en la vida de un sujeto en relación a la escuela, ¿no? Ella dice, el maestro con su hacer y su decir, es decir, con su práctica, transforma, ¿sí? Transforma a ese otro en un alumno o en una alumna en el marco de un contexto social educativo que permite asumir dicha posición. Es decir, por un lado tenemos la escuela y a todos los que conforman la escuela desde este sentido de la corresponsabilidad, más allá de enfocarse o especificar el rol docente, ¿no? Y transforma a este sujeto, ¿sí? Que puede ir asumiendo, gracias, ¿sí? A pertenecer a la escuela en esta constitución subjetiva que tiene que ver con la constitución de un niño o niña en la transformación en términos de asumir este oficio de ser alumno, ¿no? Pero este proceso de constitución subjetiva está en un marco social educativo y acá empieza a marcar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sucede con la autoridad en la escuela, ¿no? El maestro acompaña en el trayecto educativo a los alumnos y a las alumnas y no solamente, digamos, en términos de adquirir conocimiento, sino también en términos de formar parte de una comunidad y relacionarse con otros. Esta relación educativa no se constituye a través de imposiciones arbitrarias de obediencia, sino que se construye desde una relación en la que el docente o la docente retoma gestos y palabras de una cultura compartida, es decir, este hacer que transforma es un hacer que está en una cultura que comparte con los alumnos y alumnas, y de esta forma se constituye, ¿no? Sucede, se da este proceso de constitución subjetiva del alumno, ¿no? Un alumno que puede asumir esta posición, pero esta posición implica que es un sujeto que desea aprender, que es un niño o niña que se transforma en un alumno, que desea aprender, que demanda, ¿sí? esta necesidad de aprendizaje desde el deseo y que también reclama ser reconocido como tal. Esto de poder asumir dicha posición, ¿no? Pasar de ser un niño, ¿sí? A no dejar de serlo, pero en el contexto de la escuela, ser un niño que es un alumno o una alumna, ¿sí? Ahora bien, ella avanza un poco más y va a decir que justamente esta práctica, ¿no? Este hacer en la escuela, que tiene que ver con un hacer que está
digamos, sostenido y se desarrolla a través del gesto o la palabra, es lo que va a permitir que se instituya, ¿sí?, esta constitución subjetiva de este niño alumno y que justamente pueda, digamos, instalarse la función de la escuela en tanto una función que a la vez participa y es estructurante de la formación ciudadana. Pero ¿qué pasa con este gesto, con esta palabra, con este hacer del docente en la escuela actualmente? Que justamente, ¿sí?, este hacer, esta autoridad docente, porque justamente lo que ella va a decir es que este hacer desde el gesto y la palabra tiene que ver con la autoridad pedagógica, lo define de alguna manera así, no es reconocida actualmente, ¿sí? Y entonces la consecuencia, ¿no?, de este no reconocimiento, ¿sí?, de no reconocer la autoridad pedagógica actualmente, genera malestar institucional. Es decir, en la educación, las formas escolares habituales, las prácticas, sí, docentes y las autoridades no producen los efectos esperados. Es decir, se da como un corrimiento donde este estudiante no desea aprender, no demanda ser reconocido como tal. Acá también van apareciendo otras cuestiones que son determinantes en este análisis que va haciendo la autora, que tiene que ver con el entramado social, ¿no? En la escuela, en un contexto específico. Ella avanza un poco más y define esta situación de malestar institucional, que es social, y que de alguna manera unifica lo que sucede en la escuela actualmente, y por eso también empieza como a desarrollar la idea de tiempos de transformación, ¿no? Lo que evidencia este malestar institucional que tiene que ver con que no es reconocida la autoridad pedagógica, va a hablar también de un momento educativo de transformación. Y es ahí donde ella empieza como a repensar qué debe cuestionarse, analizar y qué se debe reflexionar para poder venir a los efectos de poder dar respuesta a estos tiempos de transformación educativa. Y ella va a hablar de un desencuentro en el acto de educar. Es decir, los estudiantes no se sienten alojados en la escuela, los estudiantes no se sienten parte de la escuela y no se sienten reconocidos. Entonces, sucede este desencuentro entre la autoridad pedagógica, que tiene que ver con el acto de educar, y los estudiantes. Es decir, desde la modernidad a la actualidad, porque ya hace un recorrido histórico sobre la autoridad pedagógica y dice que si bien actualmente está en crisis, esta crisis tiene un periodo de gestación, tiene que ver con un desencuentro en el acto de educar. Por supuesto que este desencuentro señala una crisis, que si bien implica un sufrimiento, implica un malestar, también, ¿no?, nos oportunidad, nos muestra una oportunidad, ¿no?, para volver a mirar, a analizar y a pensar la trama institucional educativa, ¿sí? Y siempre volvemos a esto de la autoridad pedagógica, ¿no? En poder retomar, digamos, qué sentido tiene la escuela para la vida de sus alumnos y sus alumnas. La autora hace referencia a un sufrimiento singular y colectivo, y que es puntualmente un sufrimiento singular y colectivo institucional, ¿sí?, que tiene que ver con la voluntad, ¿sí?, para poder identificarse en una cultura que nos nombra en lo común, en lo que tenemos en común como ciudadanos y en lo diverso, ¿sí?, en lo propio, en lo singular, en lo personal de cada uno, ¿sí?, como sujetos individuales, podríamos decir, y como sujetos sociales. Es decir, nosotros formamos parte de una comunidad que nos permite identificarnos y nombrarnos como un nosotros, ¿sí? En tanto formamos parte de una comunidad o colectivo. Y por eso se habla de padecimiento, ¿no?, y de malestar. Y de hecho, en el material de lectura, ella hace referencia a algunos
algunos ejemplos de la circulación de la palabra en la escuela, ¿no? Y toma frases que se van escuchando en el ámbito de la escuela, donde los docentes dicen, yo no estudié para hacer frente a este estudiante con estas conductas, mi trabajo no es reconocido, socialmente no hay una valoración tarea docente, ¿no? Y empieza como a replicar algunos ejemplos que hacen justamente alusión a este momento de crisis y a este desencuentro que hay. Y por supuesto, si ella se focaliza en la escuela, pero en realidad dice que este desencuentro tiene que ver con el sujeto, ¿sí? Y con las personas que forman parte de una sociedad. O sea, es una crisis que es social, ¿sí? Porque justamente no hay posibilidad de poder identificarnos con el contexto social como ciudadanos. Y esto se replica en la escuela, ¿no? Porque justamente la escuela es uno de los pilares que forman parte del Estado. Entonces, de alguna manera, ella señala y va haciendo todo un recorrido sociológico de que esto que sucede y que muestra en la escuela, si bien muestra una crisis con la autoridad pedagógica, también habla, lo extiende, ¿sí? Lo integra a una crisis social en general, ¿no? Ella hace referencia, como decíamos, a una dificultad social para poder producir significados. Hay como un sentido que se perdió, ¿sí? En lo que implica el imaginario social de cada uno de nosotros, ¿no? De la representación social que tenemos cuando formamos parte de una comunidad o colectivo. Y la escuela, ¿sí? En su contexto específico, también forma parte de una comunidad o un colectivo educativo. Entonces, justamente esta crisis general, digamos, va como replicando en distintos espacios que forman parte del Estado y puntualmente ella toma el ámbito educativo. Bien. Y ella va haciendo referencia a diferentes autores que fueron, digamos, que son o fueron, mejor dicho, filósofos, sociólogos, psicoanalistas también, que van como armando, digamos, este desarrollo y esta línea de tiempo en términos de poder dar cuenta de el porqué, ¿no? De la autoridad pedagógica viene en un tiempo de transformación. Ella va a tomar a Castoriadis y va a tomar puntualmente un concepto que va a desarrollar de manera muy puntual y acotada, porque es mucho más complejo el análisis que hace este autor sobre este, el avance de la insignificancia, ¿no? Eh, como consecuencia de esta dificultad social que tenemos todos los que formamos parte de una comunidad, y puntualmente hablamos de una comunidad educativa y de los alumnos y los alumnos, para significar. ¿No? Y entonces lo que ella va a decir es que avanza, en términos de este autor, la insignificancia. Y vamos a hacer acá referencia muy breve también sobre cuál es el concepto que tiene Castoriadis al momento de pensar el concepto de sociedad. El concepto de sociedad para el autor es que justamente en nuestro hacer y en nuestro participar en una sociedad se van produciendo significados, ¿sí? Que forman parte del imaginario de la representación individual que nos unifica y nos permite identificar desde lo común como ciudadanos de una determinada comunidad o de un determinado espacio, ¿no? Y esas significaciones tienen que ver nada más ni nada menos con las creencias, las normas, los valores, las concepciones, nuestras formas de relación, ¿sí? Que se van convirtiendo en las instituciones. Es decir, estas significaciones, ¿sí? Este imaginario, ¿no? Van formando parte de las instituciones que forman parte del Estado y que producen o permiten que podamos operar, ¿no? Que podamos movernos en esos contextos comunitarios y que también se puedan producir transformaciones en la cultura, o al menos debería,
y muchas veces también se reproducen, ¿no? Como de una manera automática, y por eso también vuelve a aparecer un poco también acá la fundamentación de por qué criticar la autoridad pedagógica en la escuela. Y por supuesto aparece nuevamente esta fundamentación de la constitución subjetiva de un sujeto, de una persona, puntualmente de un alumno o una alumna, y aparecen estos dos entramados, ¿no? Que son estructurantes en la vida de un sujeto o de una persona y que son inseparables, ¿no? El orden individual y subjetivo, que tiene que ver con lo personal, ¿sí? Y el orden histórico-social, que tiene que ver con sentirnos parte, identificarnos desde una construcción ciudadana, ¿sí? Lo individual y lo social. Pero por eso, digamos, como dos partes de un todo, ¿no? Digamos, como nosotros formamos parte con de estos dos órdenes, y por eso ella utiliza el término inseparable, ¿no? La constitución subjetiva se da en procesos históricos, políticos y sociales que instituyen y por consiguiente se establece una relación entre Estado, familia y escuela. Y en esta relación que ella toma estos tres aspectos, cuando habla de Estado, habla también de un proyecto político y por eso también, valga la redundancia, ¿no? Si bien se hace referencia a la autoridad pedagógica en la escuela, este devenir en tanto a la crisis de la autoridad pedagógica en la escuela tiene que ver también con un proceso que se viene dando desde el Estado en cuanto al proyecto político, ¿sí? En sí mismo. Que de alguna manera podemos decir que fue como, digamos, generando ambigüedades, y ella en el material de lectura habla, ¿no? de los modelos políticos económicos, fueron generando, digamos, esta cuestión de empobrecimiento y de la pérdida del sentido de la autoridad y de la autoridad pedagógica puntualmente en el ámbito educativo. La autoridad tiene que ver con la política, el ejercicio del poder y la norma, en este caso en la escuela, desde lo micro, ¿no? Porque estamos hablando desde este ámbito, y la autoridad pedagógica se enmarca también en la política educativa curricular, esto que veníamos mencionando. ¿Cuál sería el camino que ella va como marcando para que justamente se pueda tomar de este momento de crisis, de malestar, de padecimiento, ¿no? Y de que justamente sentido, porque el término de autoridad pedagógica hace referencia a la práctica y a la función que tiene la escuela, que es de justamente poder formar ciudadanos con competencias para la comunidad y para el contexto en el que se van a manejar. Y entonces ella empieza, una vez que hace este tipo de recorrido sobre qué es lo que fue sucediendo con la autoridad pedagógica, desde lo más macro hasta lo más específico, que es el ámbito educativo, da algunos lineamientos como para poder empezar a operar sobre este momento social y actual de transformación. Entonces ella retoma otra vez el tema de el por qué criticar la autoridad pedagógica en la escuela, y justamente este por qué tiene que ver con que se hace necesario reflexionar sobre las formas, ¿sí?, de autoridad pedagógica actuales para justamente poder recrear estas formas y poder proponer experiencias educativas conjuntas, ¿no?, donde los estudiantes puedan identificarse desde este hacer que les propone la escuela. Analizar la transformación cultural que debe tener lugar hoy en el ámbito educativo, ¿no? Digamos, pareciera que este desencuentro, dice la autora, tiene que ver con que el contexto social, digamos, no, no logra como poder transformarse en términos de la propuesta de aprendizaje, ¿no? Y entonces se da este desencuentro donde los estudiantes, los alumnos, las alumnas, digamos, forman parte de una cultura, digamos, social, o forman parte de una sociedad, y cuando tienen que sentirse identificados en la cultura institucional educativa, esto no sucede, y aquí aparece el desencuentro y el malestar.
Y retoma, ¿no? Como una línea importante para seguir pensando y para poder crear pedagogías nuevas, esto de no transmitir a modo de imponer modelos de autoridad que se vinieron como replicando de manera automática y que de alguna manera, digamos, se fueron como alejando del contexto social hoy. ¿No? Transmitir no es imponer, sino que se debe pensar, ¿no? Estas pedagogías nuevas, habilitando la participación de los otros y de las otras, para poder empezar a recrear este legado, ¿no? Que se viene transmitiendo y que requiere de una transformación. Y de esta manera se pueda enriquecer el mundo común que habitamos adultos y jóvenes. Y de esta manera damos por finalizada la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo en una siguiente videoclase. Buenas tardes a todos y a todas.